Habíamos estado hablando sobre cómo el Señor Jesucristo, ¿no? Desde que anuncia de que va a entrar a Jerusalén, pues ya sabían que pues estaba siendo eh, perseguido, ¿no? Estaba siendo muy perseguido. Dejen nada más busco unas notas que tenía aquí. ¿No? Ahí está. Y dejo sacar esto de acá. Entonces, entra el Señor Jesucristo para cumplir con las profecías. Todo lo demás ya lo habíamos visto, ¿no? Llega, entra al templo, y desde ese momento, desde el primer día prácticamente, empieza a llevarle la contra. Y lo último que veíamos era cómo acusaba a los fariseos y al sacerdote, a los sacerdotes, no al real sacerdocio y a los sacerdotes, a los escribas y fariseos de hipócritas y cosas por el estilo. Estábamos platicando de que parece que hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre que a veces está leyendo algunos de los libros de los evangelios, aparentemente el Señor Jesucristo seguía en el templo cuando les está diciendo sus verdades a los fariseos. Y en otras, pues parece que es en la casa de en un fariseo, en casa de uno de los fariseos. Pero, pues, a fin de cuentas, eh, el Señor en ese momento se hace muy evidente. Se cree que más que estar en casa de este fariseo, estaba exactamente todavía en el templo, porque eran bastantes fariseos, eran bastantes gentes a las que les estaba diciendo que pues estaban mal, ¿no? Que su forma de actuar, que hicieran lo que decía la Biblia con respecto a la doctrina de Moisés, pero que no hicieran como ellos hacían, porque ellos decían hacer unas cosas, decían que se tenía que hacer conforme a la doctrina de Moisés, que eso era correcto, pero no su ejemplo que ellos daban, porque ellos no hacían lo que decían que se tenía que hacer. Entonces, pues como siempre, ¿no? Lo empiezan en este conflicto, pues empiezan otra vez a ver cómo prenderle y cómo levantarle un falso testimonio para poder prenderlo. Yo les decía que no la cronología, sino la sincronización que existía con todos los tiempos de que el tiempo de 3 días antes de la crucifixión, 3 días antes del día de reposo, el Señor Jesucristo planea entrar a Jerusalén y cómo todos los tiempos se van dando de tal manera que Él pudiese morir un día antes del día de reposo, pasar todo el día de reposo y resucitar en el tercer día, que era el domingo, ¿no? Entonces, y esa es les digo, todo estaba perfectamente coordinado, todo estaba perfectamente profetizado y se dio de una manera pues muy clara, ¿no? Se dio de una manera muy precisa. Cuando él llega este momento de que les reclama a los escribas y a los fariseos, sale de ahí y entonces cuando él salía, aparentemente empieza Mateo 24, que es cuando le enseñan a él la magnificencia del templo, ¿no? Y entonces es también cuando él empieza esta profecía de qué es lo que va a suceder en el fin de los tiempos y cómo va a ser su venida triunfal. Eso es lo que le preguntaron los discípulos y eso es lo que él les explica. Y se los explica con tal precisión que es perfectamente, las acciones son muy sincronizadas, una cosa tras de otra, en el perfecto orden de cómo van a suceder, y hasta lo último, y diciendo sus últimas profecías con respecto a la venida del Señor Jesucristo, dicha esta profecía por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, de todo lo que el Señor dijo, la única profecía que dijo es esta,
la de Mateo 24, que lo vamos a ver que está en Marcos 13 y Lucas 21, y en las tres habla casi exactamente lo mismo. Entonces, es muy importante porque le hemos estudiado varias veces y hemos visto que nos deja ver de una manera muy clara, de una manera muy precisa, que cómo va a ser el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Ok, entonces les voy a leer, voy a empezar leyéndoles yo lo que, bueno, ahorita les digo quién va a empezar, porque hay una parte en Mateo, a lo mejor lo lees tú, Angie, la primera parte. Fíjense, los Mateo. versículos 1 y 2, Mateo 24, versículos 1 y 2, por favor, Angélica, ¿los puedes leer? Entonces, más adelante vamos a ver más o menos cómo ellos les muestran los muros, ¿no? Diciendo, ve qué magnífico es el templo. El templo era una cosa tremenda porque todo el muro exterior, fíjense, uno de los nombres que se le daba a los tres montes, uno de los nombres que se le daba al monte donde estaba el templo, pues era precisamente el monte del templo, porque todo lo que era la corona del monte era donde estaba situada la ciudad y era donde estaba el palacio y era donde estaba el templo y era el perímetro de toda la ciudad. Más adelante estaban entonces los muros del templo, perdón, más hacia adentro estaban los muros del templo, perdón, donde se suponía que pasando ese primer muro estaba el patio de los gentiles. Cualquier otro que no fuera de la religión, que fuera de visita, solamente podría entrar al templo hasta el patio de los gentiles. Después había otra barda, otro muro, que era donde entraba uno ya hacia la entrada del templo. Estaba un patio donde entraba uno al patio de las mujeres. Y después de ese patio de las mujeres, se entraba al patio donde estaba, pasando ese patio, entraba uno al patio donde estaban los, los sacrificios, donde estaba el atrio, donde se hacían todos los sacrificios y demás, y que era el patio donde estaba el templo. Y entonces ya de ahí ya nada más estaba el acceso al templo, donde solamente la tribu de Leví podía tener acceso. O sea que aún los religiosos entraban, los gentiles se quedaban en el último, en el patio, en el primer patio, después las mujeres se quedaban en el siguiente patio, los hombres entraban al tercer patio, pero nadie entraba ni al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Entonces, y estaba el monte del templo, enfrente estaba el templo el monte de los olivos, y hacia la derecha estaba el monte de Sión, que eran los tres montes que estaban allí en Jerusalén. Sí, fui claro, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, así es para que se lo imaginen cómo estaba todo. Entonces, si tú te parabas en el monte de los olivos y veías el templo a lo lejos, de frente, pues veías la entrada principal del templo, veías otras cosas. En la parte de atrás estaba el Getsemaní, atrás de la parte del templo. Estaba el jardín del Getsemaní. Y a un lado del Getsemaní, también en la parte de atrás, estaba el Monte de la Calavera. Bueno, o sí, el Monte de la Calavera. Al mismo monte del templo también se le llamaba el Monte de la Calavera. El Monte del Templo o el Monte de la Calavera. ¿Por qué el Monte de la Calavera, que era la parte de atrás del monte? Porque ahí es donde se hacían las crucifixiones y a los sacrificios de crucifixión, y ahí es donde crucificaron al Señor Jesucristo.
en esa parte de atrás del templo, para que se vayan dando una idea, ¿no?, de cómo estaba todo esto. Para eso les platico. Entonces, era el monte de la calavera, o también se le llamaba el monte Moriah, que significaba, el monte Moriah significaba el monte de la calavera. Por eso les decía yo que acababan ellos de salir del templo después de que les echa pleito a los fariseos y a los escribas, ¿no? Y salen del templo. Entonces, cuando están saliendo del templo, los apóstoles le dicen, mira, ya viste qué magnífico está el templo y demás. Y entonces él les dice, de cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Después en otros evangelios dice destruida y después los vamos a ver. El caso es que dice así del 3 en adelante. Dice señales antes del fin. El Señor Jesucristo había salido, como decíamos, del templo, y entonces les dice que va a ser todo destruido, pero después les dice que van a haber guerras y rumores de guerras y muchas otras cosas, ¿no? Y y les digo, como yo les decía, él sentado, o sea, ya había salido del templo, y estando sentados enfrente, en el monte de enfrente, que era el monte de los olivos, él les empieza a decir, ya les hace la aclaración un poco más amplia respecto a lo que habían dicho al salir del templo. Y entonces les dice que no los engañen porque y van a venir muchos falsos cristos y muchos falsos, y a muchos se engañarán, ¿no? Estos falsos cristos. Dice, ¿cuáles son las señales antes de su venida? Que van a oír de guerras y rumores de guerras, pero que todo esto es necesario que acontezca. Y les dice en el 7, y también se levantará nación contra nación, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, porque estábamos viendo la vez pasada que hay hasta un terremoto universal. Entonces, que son las señales que van caracterizando que ya viene la venida del Señor Jesucristo, que es el tiempo del fin. O sea, cuando ya viene la justicia de Dios, viene el juicio final y demás. Y entonces dice, y todo esto es apenas principio de dolores, dice el 8. Entonces, los van a entregar a tribulación, la persecución se va a aumentar. Obviamente, porque entonces viene pues la marca de la bestia y otras cosas. Y entonces dice, muchos entonces se van a tropezar y entonces unos a otros se van a entregar. Cuando la economía sea muy, muy débil y se esté fortaleciendo y los cristianos no quieran marcarse para fortalecer la economía, la gente que nos rodea nos va a querer echar tierra, nos va a querer acusar, porque pues su economía, su beneficio, pues se va a ver en peligro porque nosotros no vamos a querer marcarnos, ¿no? Y entonces dice, y por haberse multiplicado la maldad, pues el amor de muchos que son cristianos y de otros, pues se van a enfriar, ¿no? Mas el que persevere hasta el fin, el que siga ese, será salvo. Dice, y entonces, en aquel entonces, cuando haya persecución y demás, se va a predicar el evangelio del reino para que todas las naciones puedan conocer, ¿no? Y dice, cuando las naciones ya conozcan, entonces va a venir el fin. Cuando todas las naciones conozcan, vendrá el fin. Aquí podría ser que no todas las etnias conozcan, pero también es muy probable que también se lleguen a alcanzar por la misma cuestión, ¿no? Entonces, dice el Señor, nos está dando todas estas señales de cómo la bestia viene para ponernos la marca y todo eso, después de las guerras, después de las hambrunas y demás. Y entonces dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel,
¿no? Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en las azoteas no desciendan. Dice, y las que estén en el campo no vuelvan atrás para tomar su capa. Dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, las señales que conllevan o que van juntamente con esto que estamos viendo, pues es que están los grandes terremotos y todo esto, las hambres, las guerras, todo esto, la recuperación económica, la persecución hacia los cristianos, el enfriamiento del amor, y que aún podría ser engañados los cristianos, según lo que leímos. Y dice, pero cuando veas la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, dice, huyan, porque entonces viene una gran tribulación como la que nunca ha habido. Y esto es muy importante porque en Daniel 9 y en Daniel 12 nos da la clave precisa de los tiempos, de cuándo se termina el tercer templo, cuándo la bestia se mete al templo y cuánto dura la tribulación. ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? De Sí. momento. Ok. Entonces, efectivamente ya lo hemos visto. Nada más que para que quede más evidenciado, me gustaría comentar 2 o 3 versículos para que lo tengamos ya bien cuadradito cuando se vea este video, porque pues habrá gente que no lo habrá visto antes. Entonces, pero ahorita lo vamos a comentar ese punto. Dice, huyan porque no va a haber ninguna tribulación como la de entonces. Por eso se sabe que mientras que vamos a tener persecución y demás, antes de que se presente la bestia, quiere decir que sí vamos a tener tribulación los cristianos. Y después viene la gran tribulación, como la que nunca ha habido ni la habrá nunca. Entonces, si yo hubiera pasado eso, pues no estaríamos esperando una gran tribulación, si ya se hubiera manifestado en algún momento la bestia. Y entonces dice, en el 21, ¿no? Porque habrá una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y después dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si alguno te dice, mira, Cristo está, aquí está Cristo, o mira, está allá, no lo creas. Porque se levantarán falsos cristos y profetas y habrá grandes señales y prodigios, grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. En las profecías que habíamos visto, a la bestia se le daba el poder de Satanás para hacer milagros. Y entonces, y los marcan las profecías, hacer llover fuego y cosas por el estilo. El caso es que se le da a hacer milagros y y por esos mismos milagros, pues mucha gente va a ser engañada, no van a pensar que efectivamente es el Cristo. Entonces dice el Señor Jesucristo, ya se los he dicho, que si les dijeran en el 26, mira, está en el desierto, no salgas, mira, está en los aposentos, no lo creas, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y entonces, ya lo habíamos visto varias veces, ¿no? Después dice que viene como ladrón de noche, cuando nadie lo espera. En otras que viene como relámpago y cosas por el estilo. El Señor Jesucristo viene sin ningún tipo de aviso. Va a ser algo que, una vez que sepamos que la bestia ya cumplió la gran abominación, como lo vimos en el orden que lo está profetizando el Señor Jesucristo, sabemos que ya está cerca la venida del Señor Jesucristo. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas, dice el 28. Entonces, fíjense, mucha gente piensa que no vamos a padecer ni tribulación ni gran tribulación. ¿Y qué dice segunda de Tesalonicenses 2? Así es. Entonces, fíjense,
¿Tienen dudas? Es bien claro, porque dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿no? Les rogamos, hermanos, que se dejen de mover fácilmente, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Por qué? Porque pues en otras partes les decía a ellos que ellos daban ejemplo y que ellos estaban dando un buen evangelio. Entonces, dice, si nosotros les estamos dando la verdad, no se dejen guiar por estos comentarios o por estas situaciones como si fuesen la verdad que nosotros ya les presentamos. Y entonces dice, como si fuera nuestra, ¿no? Como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, sí, el día del Señor está cerca, pero nadie sabe cuándo. Entonces dice, nadie os engañe. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Entonces, ¿quién tiene? Lo mismo decía Daniel, que la bestia se iba a llegar hasta el lugar santo, ¿no? Para hacerse pasar por Dios y ser alabado por los judíos como si él fuera Dios. Entonces, ahí también se ve que están hablando efectivamente de la bestia que se mete en un templo físico para ser adorado como si él fuera Dios. Entonces, muchas de las gentes, hoy estaba leyendo los hebreos y traía unas partes bien padres, pero dije a ver si me da tiempo de enseñárselas. Eh, y mucha gente, estaba viendo otro video de otro cuate que dice que depende de la apologética o esto. Entonces, que hay 4 maneras diferentes de verlo, viéndolo hacia futuro, viéndolo literal, viendo las profecías o leyendo los versículos para darles una interpretación previa y cosas por el estilo. Entonces, pero decía que el tercer templo es el templo del corazón de la iglesia en Cristo. Y digo, por favor. En fin, les paso eso porque también hagan coraje igual que yo. Entonces, eh, el caso es que es bien claro. Es lo que yo siempre les digo, la Biblia está en blanco y negro. Yo no sé por qué nos podemos desviar de lo que está diciendo la palabra. Y entonces, dice, sin que se manifieste el hijo de perdición, ¿no? Y después dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y pues casualmente Daniel 11:36 habla de eso. Después Daniel 12 nos dice cuándo es ¿cómo se llama esta cosa? ¿Cuál es la diferencia entre la venida del Señor Jesucristo y el tiempo de la, de esta abominación, de la abominación desoladora? Entonces, de la gran tribulación, ¿cuánto hay entre la venida del Señor Jesucristo, la gran tribulación y y la abominación desoladora? Entonces, pues ahorita lo vemos. Entonces, dice, fíjense, y les dice todavía, ¿no? ¿No se acuerdan que cuando estaba todavía entre ustedes, yo les decía esto? Y ahora, ustedes saben lo que ahora lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se le permita manifestarse a esta bestia. Dice, porque ya está en acción de gracias el misterio de esta iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, el ángel que lo está deteniendo. Hay otros versículos donde dice que el ángel Miguel lo está deteniendo, que están en batalla, para que él no se manifieste sino hasta su tiempo. Dice, y entonces pues ya se manifestará este inicuo y el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Recuerden que la bestia nadie lo podía matar y por eso era famoso entre las naciones y demás, y por eso dominaba las naciones, porque nadie lo podía matar. Pero cuando viene el Señor Jesucristo con el puro hablar del Señor y su resplandor, muere. Claro que no muere por completo, porque está destinado también al infierno, igual que Satanás, sus ángeles y todos los demás, la muerte, el Hades y todos ellos. Entonces, dice, este mentiroso, con el resplandor de su venida, en el 9 dice, inicuo cuyo su advenimiento, pues es por parte de Satanás, o sea, él se manifiesta o es quien es por las manifestaciones de Satanás, y se manifiesta con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para aquellos que se pierden, para poder engañarlos, a los que se van a perder. Gente la cual no está bien capacitada en la palabra, no escudriña la palabra, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y después dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira. Así como la fe es algo que se cree, es algo que se adquiere, bueno, no se cree y se adquiere, sino que es un don de Dios. Ese era el punto que yo quería comentar. Así también el Señor les pone ¿cómo dice? Dios le envía un poder engañoso, les envía este poder engañoso, ¿no? Entonces, una vez que ellos están engañados, pues de esa manera no van a poder creer y al contrario no van a creer en la verdad, en el verdadero evangelio, y van a creer en esta mentira. Después dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, ¿no? Y con esto, pues hay un montón de citas que tengo aquí. Y fíjense, decía el reino de Dios en Lucas 17:20, lo mismo que dice en Mateo 24, de que en el día de la venida del Señor, en el día de la tribulación, no vuelvan, no se regresen, no, todo eso que decía que no hiciéramos, no hay que hacerlo, ¿no? Que oremos porque no estén en el día de reposo o cosas así. Fíjense, en el 9:24, híjoles que está muy padre, desde el 9:20 hasta el 27, por favor, Alfa, fíjense. Lo primero que nos dice es que son 70 semanas del tiempo del fin. Cada semana dura 7 años. No es una semana de 7 días, sino de 7 años. Y no lo hace saber porque, pues, lo dice aquí, ¿no? Que son de años. Y después dice que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad de Jerusalén para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, ¿sí? Entonces, para ya terminar con la etapa de pecado en el mundo. Y entonces quitar la iniquidad y para traer una justicia perdurable por siempre y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, al Señor Jesucristo. Entonces, para que eso suceda, pues tiene que venir el Señor Jesucristo en ese momento, en ese tiempo. Y entonces le dice él, sabe pues, Daniel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 7 y 62 serían 69, y se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos y todo eso. Al final de la semana 69, se supone que están terminando el templo. Y dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, y durará durarán las devastaciones. Y entonces es cuando habla de la última semana. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Fíjense, terminó las devastaciones de la semana 69. Y entonces, por otra semana, otros 7 años va a confirmar, la última semana va a confirmar el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana va a hacer cesar el continuo sacrificio. Entonces, si son 70 semanas y en la última semana, a la mitad de la última semana, va a cesar el continuo sacrificio, quiere decir que el templo empieza con los sacrificios y a la mitad de la semana 70 se interrumpen estos sacrificios. Eso quiere decir que va a haber sacrificios 3 años y medio y van a ser interrumpidos a los 3 primeros años y medio y quedan 3 años y medio sin continuo sacrificio, ¿no? Y entonces dice, se interrumpe el continuo sacrificio. Dice, y hará cesar, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Se acuerdan que era lo que estaba predestinado para el desolador? Que iba a venir el Señor Jesucristo con su palabra y con la luz de su venida y que con eso le iba a dar muerte. Pues es la parte que está hablando. ¿Ya me entendieron? Ok, Sí. ahora vamos a ver lo importante. Vamos a Daniel 12. Donde en el 11, luego lo busco. Ok, en el 12, para no perder el hilo. Dice el tiempo del fin. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan qué fue lo que le preguntaron los apóstoles al Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las señales de tu venida y del tiempo del fin? ¿Se acuerdan? Y entonces el Señor Jesucristo les está hablando sobre esta profecía de Daniel del tiempo del fin. Y entonces dice, el tiempo del fin. Entonces, Daniel 12 dice, ya lo hemos comentado en otras clases, pero pues es bueno siempre repasarlo porque es muy entretenido. Habíamos dicho que está en la última semana, está terminado el templo y entonces empieza el continuo sacrificio. A la mitad de la semana 70, a los 3 años y medio, es quitado el continuo sacrificio. ¿Sí se acuerdan? Y aquí dice, en el 11, el capítulo 12, en el versículo 11, dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Desde que es quitado el continuo sacrificio a que se manifiesta la abominación desoladora, pasan 1290 días. 1260 días en las profecías son 3 años y medio. 1290 días en las profecías son 3 años y medio. Entonces, al final de la semana 70 es cuando se manifiesta la abominación desoladora, que es casi 7 años después de que se terminó el templo, se va a manifestar la gran abominación o la abominación desoladora. Una vez que se manifiesta la abominación desoladora, como es el tiempo de fin y las manifestaciones del tiempo de fin para que venga la justicia, aquí lo dice también que va a haber una tribulación como la que nunca ha habido, y entonces dice que para que se manifieste esa justicia de ya el juicio final y demás, entonces van a venir después de esos siguientes 3 años y medio,
viene la abominación desoladora, y después pasan 45 días, que son los 1335 días. Son 45 días después, son 45 días que va a haber de gran tribulación, y después de eso se acaba. Viene el juicio y demás, que quiere decir que es cuando se manifiesta el Señor Jesucristo. En teoría, ¿no? Se parece que nos dan más o menos una idea aproximada de cuándo se va a terminar con la bestia y etcétera, etcétera. Ok, ¿hasta ahí he sido claro, chicos? Sí. Ok, ya lo hemos visto antes, pero como vuelvo a decir, esto es para los que no se la sepan. Pero bueno, es muy claro, la Biblia es clarísima, es clarísima. Entonces, en todos esos puntos que hemos estado viendo, habla de que viene una gran abominación cual nunca ha habido. Y eso sucede después de que la bestia se manifiesta. Entonces, sería imposible que dijera, bueno, es esta señal y va a haber una tribulación como la que nunca ha habido. Ah, pero después va a haber la misma señal o una señal parecida, también con una gran tribulación como la que nunca ha habido ni la habrá. Y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo cuando vemos las señales que están identificadas con el gran terremoto universal, también hablan de la venida, el tiempo del momento de la venida del Señor Jesucristo y cuando viene ese juicio y etcétera, etcétera, y todas coinciden con el terremoto universal. Entonces, es imposible que tengamos un terremoto universal a cada rato como una señal del tiempo del fin y también como una señal de la venida del Señor Jesucristo. O sea, es algo que no se va a estar repitiendo a cada rato. No. Ok, entonces vamos a... Ya vieron cómo se hila todo esto y entonces lo que el Señor Jesucristo les decía era, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, pues no desciendan a su casa, no se regresen a su casa, huyan, porque viene una tribulación como la que nunca ha habido. Lo mismo que dice aquí, lo mismo que hemos estado leyendo. ¿Sí me explicó? Vamos a regresar a Mateo 24. Mateo 24. Híjole, chicos, no alcanzamos a ver más que Mateo 24, se pasan. ¿Qué? ¿Tú te tardas un montón? Pues es que no lo puedo decir, Nos, no lo puedo nos decir fue más de un rápido lado porque para otro. de por sí después dice Javis que hablo como taravilla. Ni nos dejes hablar, qué barbaridad. Bueno, ya les he preguntado si tienen dudas. Les vuelvo a preguntar, ¿tienen dudas o qué piensan? No, pero qué nervios. Padre, diría yo, está es padrísimo ver cuando la Biblia se soporta unas cosas con otras. Y dices, qué padre se ve, o sea, qué increíble, ¿no? Sí. ¿Tienen dudas? No, hasta No. ahorita no, está muy claro. Va. Ok, y entonces, es que me perdí, ¿hasta dónde llegamos en el... ok. Fíjense, 24. les estaba hablando el Señor Jesucristo sobre Mateo 24, Ajá. la venida perdón, de su venida y las señales del fin de los tiempos, ¿no? Y acababa de hablar de la bestia, que venía la tribulación y todo esto. Y entonces empieza esta parte donde dice la venida del Hijo del Hombre. Aquí toda esta profecía que el Señor Jesucristo se las está diciendo, la interrumpen para hablar sobre en qué momento, cuáles son las señales de la venida del Hijo del Hombre, pero es parte de eso mismo que les estaba explicando y que les estaba profetizando el Señor Jesucristo a los apóstoles. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le iba a leer? A mí. Vas, Javis. 29, del 24-29 Hasta el al 51. 51. No nos Este da es- tiempo ni de leerlo. Sí. ¿Quieren que lo comparta? ¿Sí? Órale, pues va. Y Pero respecto a lo importante es que les está hablando de las señales del fin de los tiempos y de su venida. Entonces,
ya les marcó cómo se enlazan la venida y el fin de los tiempos. ¿Se acuerdan que les leí también lo mismo que decía que la venida del Señor Jesucristo, cuando lo vimos en Lucas 17, cuando decía que la venida del Señor Jesucristo va a ser como los días de Noé, que se estaban casando y dándose en casamiento? Y entonces, a pesar de que después en Lucas 21 aparece esta misma profecía, en Lucas 17 les estaba marcando también con anticipación sobre cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo y cómo es que muchos estarán casando y dándose en casamiento, porque el Señor viene como ladrón de noche y nadie sabe cuándo va a ser su venida. Entonces les dice, ¿no? Fíjense cómo lo hila. Y entonces dice que inmediatamente después de esa tribulación, ¿se acuerdan que estábamos hablando de la tribulación de la que habló el profeta Daniel? El Señor Jesucristo les está advirtiendo sobre esta tribulación que viene después de la gran abominación. Y entonces les sigue diciendo, dice, pero va a venir una gran tribulación, e inmediatamente después de esa gran tribulación, así es como se hila lo que él está diciendo en uno y en otro título, ¿no? O sea, así es como se hila con la venida del Señor Jesucristo. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjense, cuando el Señor Jesucristo venga, el sol se va a oscurecer y la luna no va a dar su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos van a ser conmovidas. O sea, como que se va a ver todo así como que, ¿qué está pasando? En otras de las profecías, en la venida del Señor Jesucristo se habla del día de la ira de Dios con este terremoto universal, y también se ve el terremoto universal en la venida del Señor Jesucristo. Y entonces dice, entonces, cuando estemos viendo todo ese terremoto y todo esto, que el cielo se mueve y demás, y que todo va a ser ennegrecido y demás, entonces aparecerá el Señor, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán las tribus, espérame tantito, de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, como ladrón de noche, cuando nadie lo esperaba. Y entonces dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Dice, de la higuera aprenden que de la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la gran tribulación, la construcción del templo y todo esto, se va acercando la venida del Señor Jesucristo. Cuando vemos este cielo ennegrecido y todo esto, sabemos que viene el temblor. Cuando viene ese temblor universal, que estamos pasando, como que terminando esta parte de la gran tribulación, viene el Señor Jesucristo con sus ángeles, con el sonido de trompeta, que es muy caracterizado, que todos los que saben de qué se trata la espera de la venida del Señor Jesucristo, pues todos estamos en esa misma frecuencia. Todos sabemos que va a estar el sonido de trompeta, que lo vamos a escuchar. Dice algunos pasajes que tenemos que erguirnos esperando ver venir la venida de nuestro Señor, ¿no? Entonces, es algo padrísimo porque todo coincide. Y entonces lo vamos a ver venir con sus ángeles, con este sonido de trompeta, de un extremo del mundo al otro. Y después dice, que así nosotros, cuando veamos todas estas cosas, debemos saber que el Señor está a las puertas, que está cerca, está a las puertas. Y después dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, de que se va a cumplir esta profecía, como todas las demás profecías de la Biblia, se van a cumplir. Y dice, la hora y el día, pues nadie la sabe, ni aun los ángeles, ni el mismo Señor Jesucristo la sabe. Pero ¿qué creen? Que leyendo los pasajes de Daniel, no nos da ni la hora tampoco, ni nos da el día exacto, pero sí podemos darnos una idea, perdón, de que el tiempo
de los tiempos del Señor Jesucristo, de los tiempos de Dios y cómo se van a manifestar las cosas. Así como los reyes del oriente que vinieron a recibir al Señor Jesucristo porque vieron la estrella que estaba profetizada, así nos va a pasar a nosotros, a los que estemos muertos o vivos, pero que conozcamos sobre el conocimiento de estas profecías. Y entonces dice que todo va a ser muy repentino, ¿no? Dice, a las puertas de esto os digo que no pasará esta generación. Después dice, el cielo y la tierra pasarán, que ya lo hemos visto, dice, el día y la hora nadie la conoce, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Va a ser repentina, todos van a estar dándose en casamiento y demás, hasta que la puerta se cierre y ya nadie puede entrar. Lo mismo va a pasar con el cristiano que no lleve una buena vida cristiana, porque pues ya no le va a dar tiempo, como a las vírgenes que ahorita las vamos a leer más adelante, no les da tiempo, dice, entonces dos estarán casándose, y porque esto es algo que es muy conocido de nosotros, las señales del arrebato, ¿no? Donde dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será alejada. Dice, velen entonces, porque no saben ni la hora que ha de venir nuestro Señor, su Señor. Dice, pero saben esto, que si el padre de familia supiese la hora que vendrá el ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. También ustedes estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Ok? Está padre, ¿no? Y Sí. no nos tenemos nada más que ver Mateo 24 y algunos versículos de soporte, pero porque pues después vamos a tener que ver los otros versículos que hablan de lo mismo y algunos otros versículos que hablan sobre estas señales. Ok, chicos, ¿dudas?